Bienvenidos. Vamos a abordar el tema de fisioterapia. Vamos a platicar acerca de algunas técnicas de fisioterapia. De electroterapia no lo vamos a abordar en esta ocasión. Esto lo dejamos para entrar más ampliamente en otras sesiones que tengamos. Bien. En esta ocasión, en fisioterapia, vamos a platicar acerca de la termoterapia superficial, la fluidoterapia, el ultrasonido, crioterapia, hidroterapia, diatermia y fototerapia, de la cual más adelante acerca de fototerapia en otras sesiones vamos a hablar profundamente acerca de la luz ultravioleta. Bien, vamos a continuar. Permítanme ver si puse a grabar. Perfecto. La Organización Mundial de la Salud, en 1958, define la fisioterapia como el arte y la ciencia del tratamiento por medio del ejercicio terapéutico, calor, frío, luz, agua, masaje y electricidad. La Confederación Mundial de Fisioterapia establece la siguiente definición. La fisioterapia es el arte y la ciencia del tratamiento físico, es decir, el conjunto de técnicas que mediante la aplicación de agentes físicos curan, previenen, recuperan y readaptan a los pacientes susceptibles de recibir tratamiento físico. Así como lo sabrá en otros países, aquí tenemos la Asociación Mexicana de Fisioterapia, que es una asociación que agrupa a los fisioterapeutas de México. Es el organismo encargado de representar la profesión en el ámbito nacional e internacional. Los agentes físicos también deben considerarse como elementos con capacidad lesiva para el organismo. Hay accidentes que pueden desencadenar la excesiva o inadecuada exposición al calor, al frío y a formas más específicas de energía como la radiación ultravioleta o los accidentes que pueden originar la corriente eléctrica, electropatologías. Los riesgos potenciales deben conocerse para establecer con claridad los límites de tolerancia y las situaciones en que deba tenerse especial precaución para realizar las diferentes aplicaciones de forma adecuada. La aplicación en fisioterapia debe basarse en el conocimiento científico de los agentes físicos, para lo cual son fundamentales la física y otras ciencias relacionadas. La anatomía, la fisiología y la patología son igualmente esenciales, tanto para plantear y controlar adecuadamente las diferentes aplicaciones terapéuticas como para establecer las normas de seguridad en el manejo de los diferentes equipos y técnicas, evitando los riesgos y accidentes derivados de su empleo. Los agentes físicos. Todo agente físico es portador de energía y su interacción con el material biológico implica la cesión de toda o parte de esta energía. La energía cedida y absorbida origina una serie de efectos sobre el material biológico, unos de tipo físico o primarios y otros de naturaleza bioquímica o secundaria, de los que derivan sus efectos terapéuticos o, en su caso, su acción nociva. Vamos a hablar de la termoterapia superficial. Esta es la aplicación de calor que produce un calentamiento intenso de los tejidos superficiales y un calentamiento leve o moderado de los tejidos situados a mayor profundidad. Sin embargo, con algunos de estos métodos puede elevarse la temperatura de algunas articulaciones por escaso espesor de tejidos blandos, por ejemplo, pies, muñecas, manos. Producen elevación máxima de temperatura en tejidos superficiales en un periodo de 6 a 8 minutos.
Se eleva en menor medida en músculos entre 1 y 2 centímetros de profundidad y en músculos a 3 centímetros de profundidad. Producen una elevación máxima de alrededor de 1 grado. Los efectos fisiológicos que se obtienen es aumento de la extensibilidad del tejido conectivo, disminuye la viscosidad del tejido conjuntivo o fibroso. También hay disminución de la rigidez articular, efecto analgésico, efecto antiespasmódico, efecto antiinflamatorio, aumento de la velocidad de conducción, elevación del umbral de dolor, cambios en la frecuencia de descarga de los husos y órganos de Golgi. Recuerden, estas son estructuras en la unión de los tendones y músculos, cuya función es detectar tensiones excesivas o bien alguna otra sensación que capten, ¿verdad? Aumento del metabolismo local, incremento del flujo sanguíneo y disminución del tono muscular. Las compresas húmedo-calientes. Estas compresas calientes son elementos terapéuticos mayormente utilizados con variantes de confección. Transfieren calor por el mecanismo de conducción. Son las más sofisticadas y consisten en una bolsa de algodón rellena de bentonita. Este es un tipo de arcilla que transfiere uniformemente el calor, o bien de otro material que absorba agua, un material hidrófilo. Otro tipo, como las hidrocollator, contienen silicato en forma de gel en una bolsa de algodón. Se calientan en un baño de agua controlada por un termostato o compresero a una temperatura de 71 a 79 grados centígrados. Vean, aquí tenemos un compresero. Aquí es donde se meten a través de estas rejillas, donde se meten las compresas, y es todo el mueble que contiene pues botón para restablecer el calentamiento, un termostato, cables de conexión, válvulas de drenaje, etcétera. De modo que vean ustedes, aquí arriba está la entrada de la parrilla con su tapa y es todo el mueble con los controles necesarios para llevar a las compresas al calor deseado. También hay baños de parafina. El estado natural de la parafina es sólido. La que se utiliza en fisioterapia debe ser blanca, inodora, insípida y sólida. Se emplea con puntos de fusión de 51.7 a 54.5 grados centígrados. Permítanme, es el teléfono, ahorita termina. En un recipiente con termostato se le llama parafinero, que la mantiene en su temperatura de fusión. Cuando no se utiliza parafina de bajo punto de fusión, que es la apropiada en la fisioterapia, es imprescindible la adición de aceite mineral a 6 o 7 partes para reducir su punto de fusión y evitar quemaduras. Cuando se realiza la mezcla correcta, se mantiene líquida de 42 a 52 grados centígrados. El método de inmersión repetida. Este es el más utilizado. Se introduce cuidadosamente la zona a tratar durante varios segundos en el baño de parafina. Esto se repite de 8 a 10 veces, como lo vemos aquí en la figura, ¿verdad? Tenemos el método de inmersión mantenida. Se usa en muy pocas ocasiones debido a que es poco tolerado por el paciente. Se sumerge el segmento 3 o 4 veces. Después se vuelve a introducir en la parafina y ahí se mantiene durante unos 20 minutos. Asimismo, está el método de pincelación. Este se emplea con menor frecuencia y se aplican 10 pincelaciones rápidas. Se usa en hombros, codos, rodillas, como lo vemos aquí. Vean cómo están con una brocha aplicando la parafina.
Vean, este es un parafinero, aquí está el mueble, aquí está la tapa y aquí tenemos la cavidad donde se deposita la parafina para que se disuelva y tenga la temperatura correcta. Estos son los sobres de parafina y su mezcla con aceite mineral. Bien, hablemos de la fluidoterapia. La fluidoterapia transfiere calor por convección. Consiste en un aparato que contiene partículas de celulosa en polvo hechas a partir de mazorcas de maíz, llamadas Celex. Se hace circular aire caliente a través de las partículas de celulosa, suspendiéndolas y moviéndolas de forma que actúan como un líquido. Actúan combinando el flujo de calor seco con estimulación y presión uniforme a través de minipartículas que dan masaje a la parte afectada, manteniendo constante la temperatura mediante un termostato controlado digitalmente. La fluidoterapia se utiliza para proporcionar un calentamiento superficial a las partes distales de las extremidades. Esto está indicado para procesos inflamatorios crónicos, posquirúrgicos, para dolor, para rigidez articular, problemas neurológicos, para edema, fracturas, neuropatías diabéticas. Estos son daños nerviosos en los diabéticos, especialmente en piernas y pies, y para hipersensibilidad e hiposensibilidad. Vean, aquí tenemos el aparato. Aquí es donde se introducen las extremidades a tratar. Aquí se tiene la salida de aire y el cable y ruedas, ¿verdad? Aquí está el control de este instrumento y que, bueno, como ven, es digital y puede tener otras presentaciones, pero en términos generales tienen los mismos controles de tiempo, de temperatura, de velocidad de aire, etc. Bien, hablemos del ultrasonido superficial. El ultrasonido son ondas mecánicas que producen compresiones y rarefacciones. Estas son dilataciones gaseosas periódicas que desde un foco emisor se propagan por las partículas del medio como un movimiento ondulatorio a una velocidad determinada. El ultrasonido, recuérdenlo, es un sonido a una frecuencia mayor de 20 kHz. El ultrasonido superficial es de 3 MHz y el ultrasonido profundo es de 1 MHz, evidenciando sus efectos en el tejido cutáneo y subcutáneo. El ultrasonido de 1 MHz es el agente físico más efectivo para elevar la temperatura de una manera localizada y profunda. Es la única fuente que puede calentar el interior de las articulaciones. Una compresa caliente aumenta la temperatura en alrededor de 0.8 grados centígrados, mientras que el ultrasonido a esa misma distancia y tiempo, con 1 MHz, eleva la temperatura local alrededor de 4 grados centígrados. Vean, este es el maneral del ultrasonido, este se llama el cabezal, como se aplica en alguna zona deseada. Los fenómenos físicos en este medio. Se tiene como uno de los fenómenos la absorción. Esta es la conversión de la energía mecánica en calor, de acuerdo al coeficiente de absorción del medio. También tenemos otro efecto que se llama reflexión. Es la redirección de un haz incidente al tener contacto con otro medio de impedancia acústica diferente. Si hay reflexión, penetra menos energía en la siguiente capa y el tejido precedente recibe más radiación. La interfase del tejido
del tejido blando con hueso, por ejemplo, tiene una reflexión del 35% aproximadamente, por lo que el tejido blando es más irradiado por la reflexión. Claro que todo esto depende de los coeficientes de absorción de ultrasonido de 1 y 3 MHz. Vean, aquí tenemos unos ejemplos de los coeficientes de absorción para la sangre, nervio. Aquí tenemos para el músculo cuando se aplica en forma perpendicular, para el músculo cuando se aplica en forma, digamos, paralela, no perpendicular, para los vasos sanguíneos, para la piel, tendón, cartílagos, hueso y para la grasa. También tenemos otro fenómeno que se da en esta aplicación, la cavitación. Es la formación, crecimiento y pulsación de burbujas de vapor o gas causadas por el ultrasonido. Es estable si las burbujas oscilan en tamaño por todas partes, pero no revientan, no estallan. Es inestable cuando las burbujas crecen y estallan súbitamente. Sin embargo, cuando revientan las burbujas, genera la formación de radicales libres, que es un efecto indeseado. La profundidad media en milímetros para 1 megahercio y para 3 megahercios son estas para el tejido óseo, para la piel, cartílago, tejido tendinoso, para músculo cuando se aplica en forma perpendicular, aquí para músculo cuando no se aplica en forma perpendicular, para grasa y para agua. El alcance promedio de los cabezales es de 1 megahercio de 5 a 10 centímetros y de 3 megahercios de 1 a 2 centímetros. Vean aquí, tenemos que para 3 megahercios alcanzamos temperaturas más altas, pero a profundidades menores. Sin embargo, para 1 megahercio alcanzamos temperaturas menores, pero a mayor profundidad, ¿verdad? De los efectos físicos. Tenemos pues el térmico, aumenta la temperatura de los tejidos, hay aceleración del metabolismo celular, reducción del espasmo y contractura articular, alteración de la velocidad de conducción nerviosa, incremento de la circulación sanguínea, entre otras. También tenemos efectos no térmicos. Son el resultado de eventos mecánicos producidos por el ultrasonido, como micromasaje, cavitación, vibración acústica. Incrementa el calcio intracelular, altera la actividad enzimática de las células, incrementa la permeabilidad de la membrana celular y la actividad de los macrófagos. De los modos de aplicación. Tenemos el continuo, sin pausas, como lo vemos en esta imagen, y se tiene mayor efecto térmico. Para patologías subagudas o crónicas, la intensidad máxima ajustable es de 2.5 watts por centímetro cuadrado y provoca sensación térmica. También tenemos la aplicación pulsada, esto es con pausas. Aquí se tiene mayor efecto mecánico para patologías agudas, permite mayor intensidad ultrasónica. La intensidad máxima ajustable es de 3 watts por centímetro cuadrado. Suprime sensaciones térmicas. Los periodos de trabajo son de 25, 50 y 75%. Vean, aquí lo tenemos el pulsado y se puede aplicar con paquetes, digamos por ráfagas, ¿verdad? Y con diferentes periodos de cada ráfaga. Tenemos como métodos de aplicación el contacto directo. Se ocupa cuando la superficie a tratar puede quedar paralela a la piel de tal manera que la onda acústica entre perpendicular para evitar la reflexión. También tenemos el contacto indirecto.
el cabezal paralelo a la piel a una distancia de 1 a 3 centímetros. Esto es útil en zonas irregulares. Se aplica por medio subacuático, a través de un globo o un guante de látex relleno de agua. Tiene la ventaja de la buena transmisión de la onda ultrasónica dentro del agua, por lo que es una técnica ideal para el tratamiento de pequeñas articulaciones como de la mano y del pie, como lo vemos en esta imagen. Vean, aquí está la aplicación directa. Recuerden, este es el cabezal o transductor, el maneral. Y aquí es a través de un globo látex, un globo o guante de látex relleno de agua, de modo que se aplica a través de ella a la superficie a tratar. También tenemos aquí el modo subacuático o hidrosonido. Vean, aquí tenemos el cabezal y se aplica dentro del agua con la extremidad inmersa en esta cubeta llena de agua desgasificada en un recipiente plástico o de loza. Vean, aquí tenemos un control típico de este tipo de instrumento. Aquí está el maneral, acá abajo se tiene el cabezal y los controles de intensidad, de tiempo, etcétera, ¿verdad? Para programar la secuencia de tratamiento. Bien, hablemos de la crioterapia. La crioterapia se puede definir como el conjunto de procedimientos que utilizan el frío en la terapéutica médica. Emplea muy diversos sistemas y tiene como objetivo la reducción de la temperatura del organismo, ya que esta reducción lleva consigo una serie de efectos fisiológicos beneficiosos y de gran interés en diversas patologías. Las formas de aplicación más utilizadas son bolsas de hielo, bolsas de gel llamadas cold pack bags, bolsas de frío, químicas, criomasaje, vaporizaciones frías. De los efectos sobre los vasos sanguíneos. Tenemos vasoconstricción producida, en primer lugar, por acción directa sobre la musculatura lisa de los vasos y en segundo lugar por excitación de neuronas simpáticas adrenérgicas. Conduce a reducción del flujo sanguíneo y de la extravasación de fluidos al espacio intersticial. La respuesta oscilante, aplicaciones prolongadas de frío de más de 15 minutos después de la vasodilatación reactiva. Le sigue vasoconstricción en los siguientes minutos y así sucesivamente. En aplicaciones por debajo de los 10 grados centígrados se produce vasodilatación reactiva valorada por incremento de rubor en la zona tratada. De los efectos sobre los nervios periféricos se consigue analgesia debido a su acción directa sobre terminaciones nerviosas sensoriales y sobre receptores de dolor. Disminuye la velocidad de conducción de nervios periféricos y hay bloqueo de actividad sináptica. Las fibras mielínicas son de rápida conducción, más sensibles a la aplicación del frío y por tanto la actividad de conducción queda reducida o semi-bloqueada. Las fibras amielínicas son de lenta conducción. Necesitan temperaturas mucho más bajas para lograr reducir su actividad de conducción. Otra razón por la que se logra el efecto analgésico es por la disminución del edema y relajación del espasmo muscular. Tenemos también efectos neuromusculares, como la disminución del espasmo muscular conseguido por la disminución de la actividad sináptica de la conducción nerviosa. En el músculo ocurre descenso de la capacidad de contracción voluntaria por disminución de descargas de las fibras aferentes. Existe limitación articular condicionada por dolor y espasmo muscular. El frío produce efectos benéficos mejorando globalmente la movilidad.
Todo esto a pesar de que el frío aumenta la viscosidad del colágeno, dando como resultado disminución en su extensibilidad, ocasionando aumento de la rigidez articular. De los efectos sobre la fuerza muscular. La función muscular parece mejorar en las horas siguientes a la aplicación de estímulos fríos por periodos cortos. No así en periodos largos, donde disminuye su potencia por incremento de la rigidez articular que impide la buena realización del ejercicio. De los efectos en el síndrome postraumático. En un trauma agudo, inflamación, dolor y espasmo muscular. En la vasoconstricción puede evitar hematoma. También decrece la liberación de histamina y la permeabilidad capilar. También disminuyendo así el edema y por tanto la presión local, logrando disminuir el dolor. Bien, veamos las bolsas de frío y bolsas de hielo. Las bolsas de frío se llenan normalmente con un gel compuesto de sílice a una mezcla de solución salina y gelatina y normalmente están cubiertas con vinilo. La composición del gel está formulada para que esté en estado semisólido a una temperatura entre 0 grados y 5 grados centígrados, de forma que la bolsa se adapte a los relieves del cuerpo cuando esté dentro de este rango de temperatura. Las bolsas de hielo, hechas con una bolsa de plástico, llenas con una mezcla de agua y alcohol en una proporción de 4:1, enfriada en un congelador o freezer. Vean, aquí tenemos unos ejemplos de bolsas que son utilizadas para este caso, de diferentes tamaños y formas. Y hay de otros tamaños también. Bien, hablemos del criomasaje o masaje con hielo. Se pueden utilizar vasos de hielo o paletas de hielo para aplicar masaje con hielo. Los vasos de hielo se hacen congelando vasos pequeños de papel o de unicel llenos de agua. Para usarlos, el terapeuta agarra el vaso por el fondo y quita el vaso o lo pela gradualmente por el borde. Las paletas o polos de agua congelada se hacen colocando un palo o un depresor de lengua en un vaso de agua antes de congelarlo, para usarlo como una paleta común y corriente, y ya congelado se saca del vaso. Las indicaciones son para espasmo muscular, para dolor, para procesos inflamatorios agudos, para puntos gatillo, para contracturas. Bien, ahora hablemos de la hidroterapia. La palabra hidroterapia deriva de las palabras griegas hidor, que es agua, y terapia, curación, es decir, al empleo tópico o externo del agua como vector de acciones físicas, ya sean mecánicas o térmicas, sin considerar los posibles efectos de su absorción. La hidroterapia se utiliza por los efectos físicos derivados de la aplicación de calor superficial o frío sobre el organismo y por sus efectos mecánicos producidos por la flotación o por la proyección de agua a presión sobre la superficie corporal. Los efectos fisiológicos del agua como método terapéutico son como estos. En termoterapia obtenemos analgesia, aumento de la temperatura y vasodilatación tisular, efecto sedante, efecto antiespasmódico y relajante muscular. El calor produce aumento de la elasticidad y disminución de la viscosidad del tejido conjuntivo. En la crioterapia obtenemos disminución de la temperatura, vasoconstricción tisular, escalofrío térmico. También analgesia y relajación muscular. También descarga de adrenalina y disminuye la frecuencia cardíaca.
De la clasificación de las técnicas, tenemos las técnicas sin presión. Estas son lavados, afusiones, envolturas, compresas, fomentos y baños. También tenemos técnicas con presión. Estas son duchas y chorros de agua, baños de remolino y masaje subacuático. Tenemos las técnicas en piscina, esto es en tanques, piscinas y natación. Temperatura del agua en grados centígrados se utilizan muy fría de 1 a 10, fría de 11 a 20, fresca de 21 a 30, agua tibia de 31 a 33, neutra de 34 a 36, caliente de 37 a 39 y muy caliente de más de 40. Del área de aplicación puede ser regional, local o general. De las técnicas hidroterapéuticas sin presión, las hay de corta duración, antipiréticas, sedantes, reguladoras en las distonias neurovegetativas, alteración en la excitabilidad del nervio vago y simpático, donde hay sudoración, diarreas, palidez, enrojecimiento, palpitaciones, sensación de ahogo. También se tienen efectos relajantes musculares, técnicas con presión y técnicas en piscina. De los baños de remolino o de chorros. En inglés, esto se denomina whirlpool. Consiste en baños cuya agua se mantiene en agitación constante mediante una turbina. En estos baños, a los efectos térmicos del agua caliente o fría, se suman los derivados de la agitación. Es uno de los métodos hidroterapéuticos más estudiados y utilizados actualmente en el tratamiento de las disfunciones físicas. Hay tanques para extremidad superior e inferior. De los tipos de chorros de agua, tenemos chorros de superficie. Estos ejercen poca presión sobre el sujeto, proporcionan un eficaz manto térmico de agua. Este manto puede ser frío, agua hasta 25 grados centígrados, templado de 33 a 36 grados centígrados o caliente de 37 a 40 grados centígrados. Pueden ser también ascendentes que partiendo de una temperatura corporal llegan hasta los 42 grados centígrados. También tenemos chorros a presión. Además de la estimulación térmica, estos chorros actúan también de forma mecánica. La presión del chorro sobre el organismo. La distancia y la presión del chorro se deben de ajustar. Vean, aquí tenemos una de las tinas de las que estamos hablando, de modo que aquí tenemos el cable de conexión, aquí el generador del chorro de agua, la turbina, donde pues el paciente entra en esta tina y ya sea para un tratamiento de pies o brazos, etcétera, ¿verdad? Otro tipo de tina y aquí otra vez la turbina para generar los chorros deseados que son ajustables por el terapeuta y aquí tenemos un acercamiento de la turbina en sí. Las indicaciones. Está indicado para enfermedad articular degenerativa y reumática, para lumbalgias y lumbociatalgias, también para distrofia simpática refleja, esto es dolor difuso que se localiza habitualmente en zonas más distales, para epicondilitis, para el dolor de codo, el dolor de tenista, para bursitis, hinchazón e irradiación de una bursa, esto es una bolsa, que es un saco lleno de líquido que actúa como amortiguador entre los músculos, los tendones y los huesos. También para tensinovitis, inflamación de la vaina del tendón, donde los músculos se conectan al hueso, etc. Todas estas en fase subaguda y crónica. También para estados postquirúrgicos y también para quemaduras. Bien, ahora hablemos de la diatermia.
Esta consiste en el calentamiento local de tejidos en una zona del cuerpo bajo la influencia de un fuerte campo eléctrico o bien magnético. Se aplica un campo de alta frecuencia de 0.5 a 2.45 MHz que penetra en las capas más profundas, produciendo un efecto térmico, también biológico a nivel celular. Esta técnica acelera el metabolismo de las células, aliviando la inflamación con mayor rapidez que las técnicas convencionales. La onda corta es otro tipo de tratamiento de alta frecuencia, en la gama de los 27.12 MHz. El efecto de las corrientes de alta frecuencia es el calentamiento de los tejidos, al ser su energía absorbida por el organismo y transformada en calor. No son capaces de producir despolarizaciones en los nervios motores ni produce una respuesta contráctil en la musculatura esquelética. Puede dividirse en dos grandes grupos. Corriente de onda corta de 27 MHz. Se aplica por medio de placas o bobinas separadas de la piel. También corrientes de microondas de 2.45 MHz con un radiador a través de un magnetrón, como los hornos de microondas, ¿verdad? Bien, vamos a ver la onda corta. Se enmarca en las bandas de alta frecuencia, HF, y frecuencias muy altas, VHF, de las radiofrecuencias, lo que viene a corresponder con frecuencias de entre 3 y 300 MHz. La frecuencia asignada para tratamiento médico es la de 27.12 MHz, que corresponde a una longitud de onda de 11.06 metros. El campo de alta frecuencia induce a las moléculas cargadas a oscilar a una frecuencia elevada desde su posición de equilibrio. Así se convierte en energía cinética en energía térmica. Los efectos fisiológicos. En la piel no hay hiperemia, sí hay vasodilatación. Recuerden que la hiperemia es un aumento en la irrigación a un órgano o tejido. Puede ser activa a través de arterias o pasiva a través de venas. También tenemos efectos en el metabolismo. Acelera las reacciones químicas, actividad metabólica, aumento del consumo de oxígeno y nutrimentos. Elimina las sustancias de desecho. Otros efectos son en el sistema circulatorio, donde hay un aumento de la circulación, hay vasodilatación, mayor flujo sanguíneo y aporte de nutrimentos. Elimina catabolitos, estos son desechos del metabolismo. En el aparato locomotor hay relajación muscular, tejido conectivo modifica propiedades elásticas y aumenta la extensibilidad de los tejidos fibrosos. En el sistema nervioso hay disminución de la excitabilidad de los nervios periféricos. También tenemos acciones generales, con aumento de la temperatura, vasodilatación superficial y un aumento de la actividad de las glándulas sudoríparas. Las indicaciones son para procesos inflamatorios, eliminación de productos de desecho, para procesos infecciosos. En las primeras fases puede resolver el proceso sin formación de pus. Para procesos traumáticos, hay eliminación de productos catabolíticos, hay reparación tisular. En defectos circulatorios, promueve el aumento del riego sanguíneo. En procesos dolorosos tenemos un efecto analgésico. De las contraindicaciones. Las altas frecuencias no se deben aplicar sobre tumores malignos, a pacientes que tienen marcapasos. Asimismo, cualquier otra persona con marcapasos debe mantenerse fuera de la zona del tratamiento durante la terapia de onda corta. En zonas de isquemia, en las que el aparato circulatorio no puede responder al aumento de la temperatura,
Durante el embarazo, es posible algún tipo de daño durante el embarazo en fisioterapeutas expuestos indirectamente a las altas frecuencias. Un fisioterapeuta embarazada debe permanecer alejada del equipo más de 3 metros. En zonas de hemorragia reciente, por la posibilidad de producir fibronólisis del coágulo, es decir, deshacer algún coágulo y haya sangrado. En los días previos o durante la menstruación, en casos de trombosis, por la posibilidad de que se desprendan émbolos durante el tratamiento, cuando el paciente tiene fiebre, bajo los efectos ni inmediatamente después de la anestesia local, en pacientes con tuberculosis, ante la presencia de trastornos graves de la circulación arterial, en los estados agudos como artritis séptica y ataques de gota agudos. Vean, aquí tenemos un equipo de onda corta, hay de muchas formas y tamaños, este es un equipo típico. Vean, aquí tenemos los electrodos que se pueden colocar cerca del área a tratar. Aquí están los electrodos y, por ejemplo, en este caso es sobre la articulación de la rodilla, ¿verdad? Bien, hablemos del microondas. Bajo el término de microondas se incluyen las radiaciones electromagnéticas incluidas en la banda de frecuencias que se extiende desde los 300 MHz a los 3 GHz. Esto es, ya estamos en la banda del UHF. Requiere dispositivos electrónicos especiales como el magnetrón o el klipstrón. Se utiliza como método de calentamiento profundo en diatermia. La producción de calor se basa en el hecho de que las moléculas orgánicas y de agua vibran con gran energía, una vibración forzada, al ser sometidas a microondas de determinada frecuencia. La fricción generada por la vibración genera rápidamente calor. Vean, aquí tenemos un klipstrón. Este es un tipo de bulbo que se utiliza para generar las microondas. Y aquí tenemos el clásico magnetrón. Probablemente ya ustedes lo hayan visto y inclusive algunos de ustedes hayan reparado algún microondas y hayan tenido que cambiar el magnetrón, ¿verdad? Del microondas. Y es otra forma de generar las microondas. Y aquí ya se tiene el radiador del instrumento, de modo que aquí ya sale las microondas para acercarlo a las zonas a tratar. Bien, la importancia terapéutica de las microondas radica en que se absorben de manera selectiva en tejidos con alto contenido de agua, como es el caso del tejido muscular, los vasos sanguíneos, la piel y los órganos internos, lo que permite su calentamiento selectivo y homogéneo. Esencialmente, cuanto mayor es el contenido de agua del tejido, mayor es la absorción. La penetración y absorción de las microondas en los tejidos biológicos depende de 3 factores. 1. De la longitud de onda. A medida que de la frecuencia aumenta, disminuye la penetración. 2. Conductividad del absorbente. Penetran tejidos con baja conductividad y es absorbida en tejidos con elevada conductividad eléctrica. Y 3. Espesor de grasa subcutánea. Cuando mayor es dicho espesor, la penetración se ve disminuida. Vean, aquí tenemos un equipo típico de microondas. Aquí está el radiador que tiene la posibilidad de acercarse a cualquier articulación que se desee y se aplica, por ejemplo, de esta forma. Vean, aquí en este caso es perpendicular al área a tratar. De las técnicas generales de aplicación. Con los equipos comerciales se requiere un espacio aéreo entre el aplicador, el radiador y la piel.
El radiador debe colocarse de forma que la máxima cantidad de radiación incida perpendicularmente en la piel de la zona. Esto es la ley del coseno de Lambert, que dice que, bueno, si hay que aplicar las microondas o una radiación, debe de ser lo más perpendicular al área a tratar. Desviaciones superiores a los 30 grados producen reflexiones y pérdida significativa de energía. Superficies corporales curvadas e implantes metálicos, de igual forma, contribuyen a una convergencia, superficies cóncavas, o divergencias, superficies convexas, de la energía en los tejidos adyacentes. Es decir, va a haber una radiación no contemplada en otras áreas del área a tratar. Como vemos aquí, vean, aquí está la aplicación en forma perpendicular al área, ¿verdad? Como lo vemos aquí, que es como lo que se busca. O bien, si podríamos decir que si esto es la piel y esto, por ejemplo, es un hueso o algo así, podemos tener reflexiones que van a impactar en un área del tejido en forma indeseada, ¿verdad? Aquí sería un ejemplo, una reflexión en un área cóncava, o bien en un área convexa, ¿verdad? Donde va a haber reflexiones hacia todos lados. Bien. Debemos recordar que la radiación adecuada también puede obtenerse no modificando la potencia, sino ajustando la distancia. Esto es la ley del cuadrado de la distancia, como lo ponemos aquí. Esta es la ley del cuadrado de la distancia, de modo que puedo obtener la irradiación en un área pequeña, o bien sin modificar mi haz de emisión, puedo alejar lo que busco irradiar y cubro más área, ¿verdad? Y así sucesivamente. A mayor distancia, menor penetración, pero mayor superficie. En este sentido, pequeñas variaciones en la posición del paciente se acompañan de pequeñas variaciones en la distancia radiador-superficie, lo que implica aumentos o disminuciones significativas de la densidad de la intensidad. Bien, hablemos de la fototerapia. El empleo terapéutico de la luz, el uso terapéutico de las radiaciones solares, cuenta con tres componentes físicos: el térmico, constituido de la radiación infrarroja; el visible, responsable de la luminosidad; el ultravioleta, que es más energético, es responsable de reacciones denominadas fotoquímicas, como la síntesis de vitamina D o la oxidación de la melanina. En otras sesiones más adelante vamos a profundizar sobre la radiación ultravioleta. En un sentido amplio, la fototerapia incluye el tratamiento con luz visible, radiación infrarroja y ultravioleta, tanto en su forma general de producción, considerando el sol como agente terapéutico, llamado helioterapia, como en las formas artificiales de producción de radiaciones infrarrojas y ultravioletas. Asimismo, se integran en la fototerapia formas especiales de emisión como la radiación láser. La gama del espectro que corresponde a la fototerapia incluye el rango desde 200 nanómetros hasta los 10.000 nanómetros de longitud de onda, distribuidos en la forma siguiente, como vemos aquí en la figura. La luz ultravioleta entre 200 y 400 nanómetros de longitud de onda, que lo vemos en este rango.
La luz visible entre 400 y 760 nanómetros de longitud de onda, como lo vemos aquí. La luz infrarroja de 760 hasta 10.000 nanómetros de longitud de onda, como lo vemos acá. Del comportamiento óptico de los tejidos. Cuando se irradian estructuras no homogéneas, como son los tejidos biológicos, se producen conjuntamente absorción y dispersión en ellos. En la absorción tiene importancia un factor adicional, la presencia de determinados pigmentos, elementos cromóforos, que son los responsables de dar el color a los diferentes elementos, como la melanina, hemoglobina, mioglobina, etc. Estos marcan claramente las diferencias de absorción de un tejido a otro. El grado de penetración de una longitud de onda determinada dependerá de la absorción de estos pigmentos y de la absorción competitiva de otros elementos celulares o intersticiales. No puede dejar de tenerse en cuenta en este punto que la absorción que muestran los tejidos biológicos a la luz varía con la actividad metabólica de estos. De esta manera, cuando existe un déficit circulatorio o un déficit propio de oxígeno, es de esperar que disminuya la capacidad de absorción y por esto aumenta la capacidad de penetración y transmisión dentro del tejido. De las aplicaciones médicas de la luz visible. Una de las aplicaciones de fototerapia más conocidas dentro del ámbito médico es el que se realiza para el tratamiento de la hiperbilirrubinemia del recién nacido. Esto es la ictericia, yo creo ya la han escuchado. Esto es una coloración amarillenta de la piel y las mucosas que se produce por un aumento de bilirrubina en la sangre como resultado de ciertos trastornos hepáticos. De esta manera se trata la ictericia del recién nacido. Vean aquí en la imagen, vean a un recién nacido que lo exponen a la luz, en este caso luz azul, para tratar esta patología. En forma general, podemos decir que la penetración de las diferentes longitudes de onda en el tejido es como se muestra en esta imagen. Vean, aquí tenemos ya la luz azul, la luz ultravioleta está más abajo y penetra menos. Aquí ya viene luz azul y conforme aumenta la longitud de onda, la penetración en el tejido, vean, esto es la piel, la epidermis, la dermis, la hipodermis, etc. Y vean cómo ya en el área de los infrarrojos es donde tenemos mayor profundidad en la acción de esta luz, de la luz infrarroja. La Comisión Internacional de Iluminación ha establecido 3 bandas en el infrarrojo. El infrarrojo A, que va de 760 a 1400 nanómetros, el infrarrojo B, de 1400 a 3000 nanómetros, y el infrarrojo C, de 3000 a 10.000 nanómetros. Sin embargo, a efectos prácticos, suele dividirse o se maneja en fisioterapia de esta forma, en infrarrojo proximal e infrarrojo distal. El proximal está entre 760 y 1500 nanómetros, el distal entre 1500 y 15.000 nanómetros. Los elementos biofísicos de la radiación infrarroja e interacción con los tejidos son los siguientes. Las fuentes artificiales de producción de infrarrojos son los emisores no luminosos que emiten infrarrojos distales. Tenemos
aquellos de resistencia eléctrica en espiral sobre una superficie refractaria cerámica. Emiten infrarrojos de onda larga entre 1500 y 12500 nanómetros. Tienen una profundidad de 2 a 3 centímetros debajo de la piel. Las lámparas o emisores luminosos infrarrojos proximales usados en fisioterapia son estos, constituidos por filamentos de tungsteno en una ampolleta en el bulbo, contienen un gas inerte a baja presión. Se calientan hasta temperaturas de 1900 grados centígrados, de modo que hay que tener mucho cuidado con el manejo de este tipo de lámparas. Emiten infrarrojos de onda de 760 a 1500 nanómetros y tienen profundidades de entre 5 y 10 milímetros bajo la piel. Vean, por ejemplo, aquí tenemos una lámpara y a un paciente en una cama, ¿verdad? De modo que se debe de tener cuidado con la distancia de separación y por supuesto los cuidados físicos de que no vaya a caerse o alguien vaya a tropezar con la lámpara. De los efectos fisiológicos. En el ámbito local tenemos eritema, esto es enrojecimiento de la piel en un área limitada o por completo. Tenemos efecto antiinflamatorio, estimulación del trofismo, esto es estado de nutrición que tiene el tejido celular y tisular, aumento de la sudoración, relajación sobre la musculatura estriada con acción anticontracturante. Sobre la musculatura lisa hay relajación y antiespasmódico. En otras zonas, efectos consensuales o en profundidad, efecto neurovegetativo o visceral. En el ámbito general se tiene vasodilatación superficial generalizada, también sedación y relajación generalizada. La radiación infrarroja es uno de los agentes físicos más utilizados en la fisioterapia. Constituye un medio de fácil aplicación, de efectos rápidos y útiles para muchos procesos patológicos. Se combina muy bien con otras formas de terapia, además de que contribuye significativamente a preparar la zona de tratamiento para otras intervenciones como son las técnicas de kinesiología. Recuerden ustedes, la kinesiología es el estudio científico del movimiento del cuerpo. Aborda los principios y mecanismos de movimiento fisiológico, biomecánico, psicodinámicos. Las indicaciones más importantes son para espasmos musculares y contracturas producidas por patología osteoarticular subyacente, artritis reumatoidea, artrosis, cervicobraquialgias y lumbociáticas. Estos son dolores profundos de la espalda baja y de piernas. Estados de tensión muscular postraumática o tras el esfuerzo deportivo. En el caso de dolor cervical de origen radicular, esto es referente a una raíz nerviosa. En la enfermedad oclusiva arterial, para mantener el flujo adecuado de sangre. En erosiones superficiales de la piel en zonas húmedas como pliegues inguinales y glúteos. Zona perineal se emplean aplicaciones muy suaves con lámparas de 40 vatios. El objetivo, además de aprovechar el efecto trófico y antiinflamatorio, es contribuir a secar la zona, pues la humedad de los pliegues dificulta la cicatrización de las erosiones. También se utiliza en medicina deportiva. Bien, ahora vamos a hablar por último del láser. La palabra láser viene del acrónimo Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, es decir, amplificación de luz mediante emisión estimulada de radiación. Realmente representa el nombre de un dispositivo cuántico que recibe
que sirve para generar ondas electromagnéticas de la gama óptica. La principal utilidad práctica de la radiación láser reside en que concentra un gran número de fotones por unidad de superficie. El láser de baja potencia y su interacción con los tejidos. Tenemos la fotoactivación. Cuando el haz toca la piel, se produce una serie de fenómenos de origen biofísico que desencadenan una cascada de reacciones bioquímicas, ya sea de forma directa como indirecta, que es la forma más frecuente, que deriva en los diferentes efectos biológicos del láser y finalmente en efectos terapéuticos palpables. Los efectos biológicos de la laserterapia de baja potencia son longitud de onda visible para tratamientos superficiales, infrarrojo para tratamientos profundos, efectos primarios o directos. Tenemos efectos bioquímicos, bioeléctricos y bioenergéticos. Tenemos efectos secundarios o indirectos. Estímulo de la microcirculación y trofismo celular. Efectos terapéuticos generales serían efecto antiálgico, es decir, mitigación del dolor, antiinflamatorio, antiedematoso, normalizador circulatorio, bioestimulante del trofismo tisular. Los láser de baja intensidad en el rango visible e infrarrojo se usan por lo general para favorecer la cicatrización tisular y controlar el dolor y la inflamación por mecanismos no térmicos. La luz con mayor longitud de onda penetra más profundidad que la luz con una longitud de onda más corta. La potencia de la mayoría de los diodos láser con fines terapéuticos está entre los 5 milivatios y 500 milivatios. Las indicaciones terapéuticas están para reducción del dolor, inflamación, acelera la reparación de heridas y quemaduras, en procesos osteoarticulares, en medicina del deporte. Las contraindicaciones y precauciones son en pacientes con cáncer, exposición directa a los ojos, evitar zonas con tendencias a hemorragias, irradiación sobre el cuello y región precordial en pacientes con cardiopatías, irradiaciones en zonas fotosensibles. Bien, entonces hemos dado una plática muy general acerca de las técnicas de la fisioterapia. Y bueno, más adelante vamos a profundizar, como hemos comentado, en elementos de la electroterapia, como ya empezamos a ver la FES, vamos a ver la TENS y también más adelante vamos a profundizar en las aplicaciones de la luz ultravioleta. Bien chicos, les agradezco su atención. Muchas gracias.